Hola profe, somos del grupo 7 y este es nuestro proyecto que hicimos relacionado con un sistema de ventilación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es monitorizar las condiciones ambientales de un entorno y controlar el ventilador de forma automática o manual. También hemos integrado algunos mecanismos para la robustez del sistema, detección de desconexiones, detectar cuando está en modo degradado y la implementación de la actualización OTA con rollback. Entonces, en sí la arquitectura general está dividida por un nodo sensor, está la placa C3. Este nodo se encarga de leer los sensores ambientales y enviar la información por el MQTT. Aquí tenemos la parte del nodo de control. Esta es la SP32 y recibe la información de telemetría del nodo sensor y ejecuta la lógica de control del ventilador mediante esta placa del relé. Y aquí también tenemos conectados los focos, los LEDs indicadores. También en AC3 tenemos este sensor de la puerta que nos va a servir para detectar si en el entorno que estamos monitoreando se abre la puerta o se cierra la puerta, y eso va a verse reflejado en el nodo control. Con respecto a la concurrencia, manejamos colas utilizando FreeR2, y para el nodo de control del sensor tenemos esta tarea que se llama sensor task, y lo que hace es recuperar los datos del sensor para luego enviarlo por MQTT al nodo de control mediante la tarea print task, y la tenemos acá. Ahora en el nodo sensor tenemos una tarea llamada control task que recibe los datos y permite ejecutar la máquina de estados y saber en sí en qué estado está, encendiendo el ventilador o apagándolo dependiendo de los datos enviados por el nodo sensor. Luego tenemos Health Task, si puede. Ya, y tenemos Health Task que lo que hace es monitorear los recursos del sistema, de la placa, y ver cuánta memoria está disponible, cuál es el firmware, y también ver posibles errores. Ya, y también tenemos esta tarea Watchdog Task, que lo que permite es comprobar si la tarea de control en el nodo ha fallado o se ha bloqueado, y en caso de anomalía pasa al modo degradado. Y también tenemos utilizamos Event Group para manejar las conexiones al Wi-Fi y sincronizarlo, la conexión con el nodo de control. Ya, y ahora con respecto a la ejecución ya del sistema, tenemos estas dos ventanas para monitorear su estado, y ahora vamos a iniciarlas. Ahí se está cargando y iniciamos el otro. Ya, entonces en la ventana de la izquierda se ve los estados del nodo de control, y en el nodo de la derecha se ve que ya se inicializó correctamente el nodo sensor. Ahora vamos a pasar al dashboard, y aquí podemos ver la información relacionada primero con el nodo de sensor. Tenemos también el estado del ventilador, la versión de firmware, los errores Watchdog. También tenemos este campo para establecer la temperatura. También podemos encender de forma manual el ventilador, apagar de forma manual el ventilador, información relacionada con el Wi-Fi, con la potencia, también si el sensor está funcionando correctamente, el estado del nodo sensor, si está conectado o si está desconectado,
el estado de la puerta y la información de los sensores que miden la temperatura, humedad, el CO2 y TDOC. Por último tenemos información relacionada con los recursos del nodo sensor, cuánto tiempo lleva en funcionamiento, cuántas memorias tiene disponible, un botón para activar el modo automático y el estado del nodo de control. Ahora vamos con los estados que tiene el sistema del nodo de control. Entonces primero el estado es normal, donde los datos son normales y hay seguridad ambiental en el sistema. Aquí en el dashboard podemos ver el estado normal que tiene el nodo de control. El ventilador está apagado, aquí está apagado y eso, y la puerta cerrada y el nodo y el LED verde está encendido. Ahora vamos con el siguiente estado, que es ventilando. Ese estado se utiliza este valor de umbral para establecer la temperatura, y si es mayor prende automáticamente el ventilador. Entonces aquí podemos ver que el indicador, el LED rojo se enciende y también el ventilador comienza a encenderse y moverse. Y aquí también lo podemos ver en el dashboard. Está encendido el ventilador y el estado del nodo de control es ventilando y la temperatura es 26. Y ahora vamos con el siguiente estado, donde se abre la puerta y aquí el estado cambia a warning y acá el LED se enciende indicando que está abierta la puerta. Entonces, a ver, con respecto al estado degradado, ese se ejecuta cuando, por ejemplo, falla un sensor. Aquí voy a desconectar este. Bien. Y aquí se activa automáticamente el ventilador. Y luego cuando conecto nuevamente el sensor, nuevamente se conecta y el ventilador para, y el nodo sensor, el nodo de control tiene el estado normal, como se puede ver acá, normal. Ya. Ahora, con respecto a la gestión de desconexiones y reintentos, aquí tenemos el estado en línea. Y ahora voy a desconectar el nodo controlador. Ya. Ahí se desconecta. Y acá en el dashboard vamos a ver que se cambia a offline el nodo sensor. Ya. Ahí está en offline. Y el ventilador se activa como medida de contingencia. Y en sí, para manejar esto tenemos este código. Y ahora voy a conectarlo nuevamente. Entonces ahí se va a poner en modo en línea. Ya, ahí está en línea. Y acá el ventilador se debe apagar. Ahí está. Y así queda. Ahora, con respecto a la actualización OTA, aquí tenemos la versión del sistema actual, el nodo de control 1.02. Y ahora vamos a ver que esa es la versión que se ejecuta en SP32. Ya, aquí tenemos la versión 1.02 y ahora vamos a cambiar a la versión 1.03. Paramos el sistema y vamos a hacer el build.
vamos a generar el artefacto de Mender con la versión 1.03. Y ahora vamos a cargar el archivo en Mender Online. Aquí ya lo tenemos aceptado al dispositivo. Y vamos a hacer una release con el artefacto. Y ahora que ya tenemos cargado, vamos a hacer un deploy. Y el grupo es controlar nodo. Al nodo de control. Elegimos la versión 3. Elegimos la versión 3 y creamos el deploy. Y ponemos P. Y aquí ya se está ejecutando el despliegue. Ahora ya terminó el despliegue, ya está con la versión 1.03, ha sido exitoso y aquí tenemos ya la versión actualizada en OTA 1, en el nodo de control. A ver, vamos a probar la actualización OTA con rollback. Aquí vamos a cambiar la versión 3 a la 4 y vamos a producir un error en la conexión Wi-Fi. Y vamos a poner otro nombre en la red. Ahí el Wi-Fi no existe y acá vamos a generar primero el build. Ahí esperamos un momento. Y ahora que ya se generó el build, vamos a hacer el artifact de Mender. Una vez generado el artifact, vamos a cargar en la plataforma de Mender. Y ya está cargado, ahora vamos a hacer un despliegue. Igual al mismo nodo de control. Y aquí ya está en cola para el despliegue. Y aquí ya se está ejecutando el despliegue y está en progreso. Y aquí podemos ver cómo falla el despliegue. Y aquí tenemos la versión 4. Pero luego tenemos la versión 3 porque se hace el rollback al detectar que el nombre de la red está incorrecto. Y con eso ya tenemos implementado también OTA en el sistema. Vale, y ahora solo nos falta la última parte, es controlar el encendido del ventilador desde el dashboard. Y cuando pulso el fan on, y el estado cambia. Y mira, el ventilador funciona y la luz LED de rojo funciona. Vale, y cuando pulso el fan off y el ventilador se detiene y la luz verde funciona. Y en modo automático el ventilador solo se activa y cuando los valores superan el límite establecido. Y por ejemplo aquí establecimos el límite y ahora la temperatura supera el límite y ventilador y la luz rojo